Mi director le dijo a mi mejor amiga a la cara que estaba viendo problemas donde no existían después de que ella reportara a un maestro por traumatizarme. Cuando intentamos mostrarle pruebas, nos advirtió: las acusaciones falsas tienen consecuencias. Y nos fuimos. Eso fue hace un año. Esta mañana su jubilación fue la noticia principal. Estaba en segundo año cuando Victoria, la chica más popular de la escuela, regresó después de perderse los primeros 4 meses del año. Toda la clase se quedó en silencio cuando entró. «Ahí está la chica que fue violada y ahora es madre a los 16», gritó alguien, rompiendo el silencio. Toda la clase estalló en carcajadas. Ese día estaba sentada sola en la cafetería y le lanzaban papeles. Intenté acercarme para sentarme a su lado, pero mi amiga me agarró el hombro y me entregó una página arrugada. «No te sientas mal, se lo merece». Atrapó a su novio para que no fuera a jugar fútbol de primera división. Ahora está cambiando. Pañales. Observé a Victoria durante las siguientes semanas y vi cómo su vida en la escuela se convirtió en un infierno. Los maestros, antes fascinados por su amabilidad e inteligencia, ahora la miraban como si fuera el problema de la sociedad. Respondían a las preguntas de Victoria con sarcasmo. La trataban como si no perteneciera, y durante una clase de seguridad íntima, el maestro que daba la presentación la miró directamente todo el tiempo. Los estudiantes no eran mejores. Las chicas que solían copiar su estilo ahora susurraban SL cuando pasaba. Su grupo de amigos la exilió inmediatamente. Tuvo que desactivar sus redes sociales en 2 semanas. Pero a lo largo de todo esto, noté algo sobre Victoria. Victoria nunca dejó que el acoso la volviera rencorosa. La vi dando tutorías a niños con necesidades especiales después de la escuela. La vi deslizar dinero para el almuerzo a un estudiante de primer año que lo había olvidado. Siempre llevaba tampones en su mochila para las chicas que los necesitaban. Nadie le daba las gracias por ello. Simplemente tomaban lo que necesitaban y volvían a fingir que no existía. Todo cambió el día que decidí saltarme la 5ª hora. Mi madre había estado en otra borrachera la noche anterior y me había lastimado, y necesitaba un descanso para fumar para evitar que mis manos temblaran. Fui al lugar escondido detrás del gimnasio, sin cámaras para fumar. Estaba a mitad de mi cigarrillo cuando escuché pasos. El señor Peterson, mi profesor de geometría, apareció por la esquina. Todos lo amaban. Las chicas reían cuando hacía bromas en clase. ¿Día difícil?, preguntó acercándose a mí. Sabía que me habían atrapado, así que lo miré a los ojos y le pedí que no se lo contara a nadie. «No lo haré», respondió. «He notado que has estado estresada últimamente. Podría ayudarte a relajarte», dijo entonces. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, me tenía contra la pared. Su mano comenzó a deslizarse por mis brazos y me congelé por completo. Mi cigarrillo se cayó de mis dedos. «Solo déjame ayudarte», susurró. «Aléjate de mí». Victoria dobló la esquina con un spray de pimienta apuntando directamente a su cara. Su mano estaba firme, aunque su voz temblaba de rabia. El señor Peterson tropezó hacia atrás e intentó disimularlo. «Solo estaba revisando a una estudiante con problemas. Estás malinterpretando la situación». «Lo vi todo. Vete ahora». La forma en que lo dijo lo hizo escuchar. Murmuró algo sobre reportarnos por fumar y desapareció. La miré con gratitud en mis ojos. Me dijo que ella también había salido a fumar. No era una heroína, solo el lugar correcto en el momento correcto. Victoria me acompañó directamente a la oficina del director. Exigió que se hiciera algo con el señor Peterson, pero el director Hayes apenas levantó la vista de su computadora. «El señor Peterson ha enseñado aquí durante 15 años sin una sola queja. ¿Estás segura de que no malinterpretaste lo que viste?» «Él la tenía contra la pared con sus manos sobre ella», dijo Victoria. Hayes se volvió hacia mí. «Eso es lo que pasó. A veces cuando estamos molestas vemos las cosas de manera diferente a como realmente son». Luego miró a Victoria y su voz se volvió aún más condescendiente. «Dada tu situación, entiendo que puedas ver problemas donde no existen. Si no querías drama, tal vez deberías haber pensado en eso a los 15 años». La cara de Victoria se puso roja, llena de lágrimas, y salió de la oficina, demasiado tímida o asustada para hablar. La seguí. Quería hablar con ella en ese mismo momento, pero ya se había ido. No la vi durante los siguientes 2 días, pero cuando regresó le pasó lo peor posible. Estaba en álgebra cuando uno de los chicos que a menudo hacía bromas sobre Victoria me llamó para mostrarme algo en su teléfono. Al principio me resistí, pero él y otros me presionaron hasta que acepté. Abrió la cuenta de chismes privada de IG de nuestro grupo de año y me dijo que echara un vistazo mientras reía. Mi estómago se encogió. Había una publicación de Victoria, pero no era ella. Eran fotos desnudas generadas por IA con su cara photoshopeada. Me sentí enferma. «Bastante divertido, ¿verdad?», me dijo riendo y volviéndose hacia sus amigos detrás de él. Creo que pensaron que yo era una de ellos. Solo asentí y salí de la habitación. Había visto a Victoria más temprano ese día, así que inmediatamente fui a buscarla y la encontré en ese lugar para fumar detrás del gimnasio. Estaba sentada en el suelo, llorando a mares.
Ni siquiera dije nada. Simplemente me senté a su lado y la consolé. Y después de 10 minutos de sollozos dolorosos, se volvió hacia mí y dijo: «Eres la única amiga que me queda». Luego se lanzó sobre mí. «Mereces saber la verdad», me dijo, presionando su cuerpo contra mi pecho. «Mi novio Jake no es el padre. Me dejó cuando descubrí que estaba embarazada». No podía creerlo. «Entonces, ¿quién es el padre?», pregunté con vacilación. «El señor Peterson», dijo antes de romper a llorar de nuevo. Mi corazón se encogió. Era el mismo maestro que ella me había impedido que me agrediera. Abracé a Victoria mientras lloraba y mi mente se aceleraba. De repente, todo tenía sentido. La forma en que Peterson me había acorralado, lo confiado que había estado, que lo había hecho antes. Victoria me dijo que comenzó el año pasado cuando ella estaba teniendo dificultades en su clase. Él le ofreció sesiones de tutoría adicionales después de la escuela. Al principio parecía normal. Luego comenzó a hacer comentarios sobre lo madura que era para su edad, lo especial que era. Dijo que debería haberlo sabido, pero tenía 15 años y él la hizo sentir importante. Un día la retuvo después de la tutoría y fue entonces cuando sucedió. Nunca se lo contó a nadie, porque ¿quién le creería? El maestro más querido contra una chica popular que todos ya pensaban que era engreída. Le pregunté por qué había vuelto a la escuela si todo el mundo la odiaba. Se secó los ojos y dijo que no podía dejarlo ganar, que tenía que graduarse, que tenía que mostrarle a su bebé que no te rindes cuando las cosas se ponen difíciles. Pero ahora, con esas fotos falsas, no sabía si podría soportarlo más. Le dije que teníamos que hacer algo, que no podíamos dejar que Peterson se saliera, con la suya. Ella se rió amargamente y me recordó lo que pasó en la oficina del director. Nadie nos escucharía. Dije, tal vez no sola, pero juntas podríamos encontrar una solución. Me miró como si estuviera loca, pero pude ver una pequeña chispa de esperanza en sus ojos. Nos sentamos allí durante otros 20 minutos, solo hablando. Me contó sobre sus padres, lo decepcionados que estaban, cómo seguían preguntando quién era el padre, pero ella no podía decirles la verdad. Nunca creerían que Peterson haría algo así. Su padre entrenaba al equipo de baloncesto de la escuela secundaria, y Peterson a veces ayudaba. Eran amigos. Su madre era voluntaria en los eventos escolares, y siempre hablaba de lo buen maestro que era Peterson. Victoria dijo que contárselo destruiría todo. Entendí que mi propia madre no me creería nada en un día bueno, y en un día malo. Probablemente me culparía a mí. Sonó la campana y tuvimos que volver adentro. Victoria me preguntó si me sentaría con ella a almorzar mañana. Dije que sí inmediatamente. Sonrió por primera vez desde que la había encontrado llorando. Era pequeña pero real. Entramos juntas a la escuela y pude sentir que la gente nos miraba. Alguien hizo un comentario sobre que yo sería la próxima en quedar embarazada si andaba con Victoria. Los ignoré. Victoria mantuvo la cabeza en alto como siempre lo hacía. Me pregunté cómo encontraba la fuerza. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en Peterson, en cuántas otras chicas podría haber lastimado, en cómo seguía enseñando, entrenando, siendo el maestro favorito de todos mientras a Victoria la trataban como basura. Agarré mi computadora portátil y comencé a buscar. No sabía exactamente qué buscaba, tal vez otras quejas, tal vez algo que nos ayudara. Encontré el sitio web de la escuela y la página de biografía de Peterson. Maestro del año 3 veces, entrenó a los atletas de matemáticas. Para campeonatos estatales, trabajo voluntario con jóvenes problemáticos. Me sentí enferma. Todo sobre él era perfecto en el papel. No me extraña que nadie creyera a Victoria. Seguí investigando, revisando anuarios antiguos en línea, buscando cualquier patrón, cualquier señal de que alguien más hubiera notado algo malo, pero no había nada. Solo fotos sonrientes de Peterson rodeado de estudiantes agradecidos y padres radiantes. A la mañana siguiente me encontré con Victoria en su casillero antes de la primera clase. Se veía agotada pero decidida, con ojeras oscuras que su corrector no podía ocultar del todo. Le dije que había estado pensando toda la noche y que teníamos que ser inteligentes con esto. Ella asintió y dijo que también había estado pensando, apenas durmiendo entre las tomas de su bebé y la ansiedad que le revolvía el estómago. No podíamos ir por los canales oficiales ya que nadie nos escucharía. Teníamos que encontrar otra manera. Sugerí que comenzáramos por averiguar si Peterson le había hecho esto a alguien más. La cara de Victoria se oscureció. Dijo que se había preguntado lo mismo durante meses, especialmente durante esas largas noches en las que no podía dormir. Decidimos separarnos y preguntar con cautela, no directamente, solo conversaciones casuales para ver si alguien más había tenido experiencias extrañas con Peterson. Victoria hablaría con las chicas de su curso que lo habían tenido en geometría. Yo preguntaría a los de segundo año que estaban actualmente en sus clases. Acordamos reunirnos a la hora del almuerzo y comparar notas. La mañana se arrastró, dolorosamente lenta. En inglés me senté junto a Samantha, quien tenía a Peterson en el tercer período. Le pregunté cómo iba su clase de geometría tratando de mantener mi voz ligera y conversacional.
Se encogió de hombros y dijo que estaba bien. Presioné un poco preguntando si Peterson era tan bueno como todos decían. Ella puso una mirada extraña. Su lápiz se detuvo a mitad de una frase y dijo: sí, era útil si lo necesitabas. Luego se dio la vuelta y no me habló el resto de la clase, de repente muy interesada en sus apuntes. Para el almuerzo había hablado con 6 chicas diferentes. 3 me dieron el mismo tipo de mirada extraña que Samantha. Sus caras se cerraron en el momento en que mencioné el nombre de Peterson. Una incluso comenzó a decir algo, luego se detuvo y dijo: no importa. Su voz se apagó. Victoria ya estaba en nuestra mesa, en la esquina lejana de la cafetería, la que estaba al lado de la máquina expendedora rota que zumbaba demasiado fuerte. Nadie más se sentaba allí de todos modos. Se veía frustrada, pellizcando su sándwich, sin comer. Había obtenido respuestas similares. Las chicas empezaban a decir algo y luego cambiaban de opinión. Una estudiante de tercer año llamada Lauren incluso se había emocionado hasta las lágrimas cuando Victoria mencionó las sesiones de tutoría de Peterson. Pero cuando Victoria preguntó si estaba bien, Lauren prácticamente salió corriendo, dejando su bandeja del almuerzo atrás. Sabíamos que estábamos en algo, pero nadie hablaría. Recordé algo de un podcast de crímenes reales que mi madre escuchaba cuando estaba lo suficientemente sobria como para concentrarse. Los depredadores rara vez tenían solo una víctima. Tenían patrones, tipos, métodos. A Peterson le gustaban las chicas vulnerables, las chicas que tenían dificultades en clase, las chicas que necesitaban ayuda, las chicas a las que no les creerían. Victoria encajaba perfectamente, bonita, popular, pero con dificultades en matemáticas, padres que confiaban implícitamente en Peterson. Nadie le creería a ella sobre él. Me pregunté cuántas otras encajaban en ese mismo perfil, cuántas chicas se habían sentado en su aula sintiéndose atrapadas. Después de la escuela, Victoria tenía que recoger a su bebé de la casa de su tía. Ella lo había estado cuidando durante el día mientras Victoria estaba en la escuela, uno de los pocos miembros de la familia que no la había descartado por completo. Me ofrecí a ir con ella, pero dijo que su tía ya pensaba que era una mala influencia para mí, que salir con una madre adolescente también arruinaría mi futuro. En cambio, fui a la biblioteca y saqué los anuarios de los últimos 5 años. La bibliotecaria me miró de forma extraña, pero no hizo preguntas. Comencé a hacer una lista de las chicas que habían estado en las clases de geometría de Peterson. Luego las crucé con las listas de honor, buscando estudiantes que de repente mejoraron en matemáticas. Fue un trabajo tedioso, pero encontré un patrón. Cada año había 2 o 3 chicas que pasaban de C o D a A en la clase de Peterson. Sus calificaciones en otras materias se mantuvieron igual. Solo las matemáticas se dispararon dramáticamente. Tomé fotos de las páginas con mi teléfono, asegurándome de obtener tomas claras de los nombres y las progresiones de calificaciones. Evidencia, necesitábamos evidencia. Esa noche Victoria me envió un mensaje de texto. Su bebé había estado llorando durante horas y ella estaba exhausta, pero había pensado en algo. Peterson guardaba un libro de calificaciones en su escritorio, uno de papel a la antigua, además del sistema digital. Ella lo había visto durante una de sus sesiones de tutoría. Había hecho anotaciones en él, no solo calificaciones, sino comentarios sobre los estudiantes. Recordó haber visto su nombre con estrellas al lado. En ese momento pensó que significaba que él pensaba que era especial, que finalmente era buena en algo. Ahora se preguntaba qué significaban realmente esas estrellas. Al día siguiente en la escuela fue más difícil. Las fotos de IA seguían circulando a pesar de la supuesta política de tolerancia cero de la administración. Alguien las había impreso y pegado dentro del casillero de Victoria. Ella las arrancó sin decir una palabra, pero vi sus manos temblar. Vi la forma en que parpadeaba para contener las lágrimas. En el pasillo entre clases, un grupo de chicos hizo comentarios asquerosos mientras pasábamos. Uno de ellos, Bradley, el mariscal de campo que se creía un regalo de Dios, incluso extendió la mano como si fuera a agarrar a Victoria. Me interpuse entre ellos y le dije que se alejara. Él se rió y dijo que yo era protectora con mi nueva novia. Sus amigos pensaron que era hilarante, sus risas resonando en los casilleros. Victoria me alejó antes de que pudiera responder. Dijo que no valía la pena, que ellos no valían la pena. Peterson pasó mientras estábamos en el casillero de Victoria. Se detuvo y nos miró directamente, no a Victoria, a mí. Su expresión era amigable, incluso preocupada, la máscara perfecta de un maestro atento. Preguntó si todo estaba bien, su voz suave y paternal. Sentí que se me erizaba la piel, pero me obligué a sentir. Dijo que si alguna vez necesitaba hablar, su puerta siempre estaba abierta. Luego se alejó como si nada hubiera pasado, sus zapatos haciendo clic en el linóleo. La cara de Victoria estaba pálida. Susurró que así fue exactamente como empezó con ella. La preocupación, la puerta abierta, el querer ayudar. Me sentí enferma. A la hora del almuerzo hicimos un plan. Necesitábamos entrar al aula de Peterson y encontrar ese libro de calificaciones.
Victoria mencionó que había ayudado con el inventario del departamento de matemáticas durante la escuela de verano y todavía tenía acceso a través de la oficina principal del departamento. Nunca cambiaron las cerraduras y ella había notado que los maestros guardaban llaves de repuesto de las aulas en el armario de suministros. Iríamos después de la escuela, cuando Peterson tuviera práctica de baloncesto. Era entrenador asistente y siempre se iba a las 3:30 y no regresaba hasta después de las 5:00. Eso nos daba tiempo para buscar. Era arriesgado, pero no teníamos otras opciones. Nadie nos hablaría, la administración no nos escucharía. Teníamos que encontrar pruebas, nosotras mismas. El resto del día transcurrió a un ritmo agonizantemente lento. En la clase de geometría observé a Peterson enseñar como si nada anduviera mal. Hacía bromas sobre líneas paralelas que nunca se cruzan, igual que algunas personas en la escuela secundaria. Los estudiantes se reían, las chicas le sonreían. Me llamó una vez y logré responder sin que mi voz temblara. Me dijo, «Buen trabajo», y siguió adelante. Me pregunté cómo lo hacía, cómo podía lastimar a Victoria, intentar lastimarme a mí, probablemente lastimar a otros y aún así pararse allí como un maestro perfecto. Finalmente sonó la campana y me encontré con Victoria cerca del gimnasio. Observamos a Peterson ir a la práctica, riendo con algunos jugadores sobre el partido de la semana pasada. La costa estaba despejada. Victoria me llevó a la oficina del departamento de matemáticas. La puerta estaba abierta. Los maestros siempre entraban y salían. Ella fue directamente al armario de suministros y encontró el llavero con todas las llaves de repuesto de las aulas. El número de la habitación de Peterson estaba claramente etiquetado. Mis manos sudaban mientras caminábamos por el pasillo. Vacío. El aula de Peterson estaba al final, pasando las otras aulas de matemáticas y la pequeña oficina donde se impartían tutorías. La llave funcionó perfectamente. Dentro la habitación se veía normal. Pósteres de matemáticas inspiradores, sobre la perseverancia, trabajos de estudiantes en las paredes. Su escritorio estaba ordenado, organizado. Una taza de café que decía, «El mejor maestro del mundo», al lado de una pila de papeles. Comenzamos a buscar. Victoria tomó los cajones del escritorio mientras yo revisaba el archivador. Nada en el primer cajón. El segundo cajón tenía exámenes. El tercero tenía hojas de asistencia. El cajón de abajo estaba cerrado con llave. Victoria encontró un abrecartas y logramos forzarlo. Dentro había 3 libros de calificaciones. El año actual y los 2 años anteriores. Victoria los agarró y comenzamos a hojearlos. Al principio parecía normal. Calificaciones, tareas, cosas normales de maestro. Luego, Victoria encontró las páginas con estrellas. 5 chicas en el libro actual tenían estrellas junto a sus nombres. 3 eran de tercer año, 2 de segundo. Todas habían mostrado una gran mejora en el segundo semestre. Los años anteriores mostraban el mismo patrón. Estrellas junto a ciertos nombres, siempre chicas, siempre estudiantes que habían tenido dificultades y luego de repente mejoraron. Victoria reconoció algunos nombres. Lauren estaba allí con 3 estrellas, también una chica llamada Natalie que se había graduado el año pasado, otra llamada Julie que se había mudado en el tercer año. Tomé fotos de cada página con estrellas, asegurándome de que los nombres y las marcas fueran claros. Teníamos que movernos rápido. La práctica terminaría pronto. Mientras volvíamos a colocar los libros, un papel doblado se cayó. Victoria lo agarró. Era una nota escrita en el tipo de papelería que usaban las adolescentes, con una letra que parecía joven, cursiva y cuidadosa. Señor P., gracias por ayer. No le diré a nadie. Por favor, no me suspenda. Sin firma, pero el papel parecía viejo, desgastado, como si lo hubiera guardado por un tiempo. La cara de Victoria se puso blanca. Susurró que ella había escrito algo similar. Él la había hecho escribirlo. Dijo que era para demostrar que estaba agradecida por la tutoría. Ahora se dio cuenta de que era un seguro, haciendo que pareciera que ella era la que lo estaba persiguiendo. Escuchamos pasos en el pasillo. Mi corazón se detuvo. Metimos todo de nuevo en el cajón y lo cerramos con llave. Los pasos se acercaban, medidos y deliberados. Victoria me agarró la mano y me arrastró detrás de la puerta justo cuando se abría. El director Hayes entró, miró alrededor del aula vacía y luego fue al escritorio de Peterson. Abrió el cajón de arriba, sacó una carpeta, la hojeó, la volvió a guardar y se fue. Esperamos 5 minutos antes de movernos, apenas respirando. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía caminar. Victoria parecía a punto de vomitar. Salimos y cerramos la puerta con llave. Afuera, nos sentamos en las gradas, tratando de procesar lo que habíamos visto. Hayes revisando el escritorio de Peterson, las estrellas, la nota, el patrón que se remontaba años. Victoria dijo que teníamos que contárselo a alguien. Pero, ¿a quién? El director estaba claramente involucrado de alguna manera. La junta escolar, la policía,
¿Nos creerían a dos adolescentes con fotos de teléfono y una historia descabellada? Dije que necesitábamos más, que necesitábamos que una de esas otras chicas hablara para respaldar la historia de Victoria. Ella estuvo de acuerdo, pero dijo que ninguna lo haría, que estaban asustadas, igual que ella había estado asustada, todavía lo estaba. Esa noche no pude cenar. Mi madre estaba desmayada de todos modos, así que no se dio cuenta. Seguía pensando en esos nombres, esas estrellas, en cuántas chicas había lastimado Peterson, cuánto tiempo había estado ocurriendo esto. Busqué algunos de los nombres en las redes sociales. Lauren tenía sus perfiles bien cerrados. Natalie parecía haber desaparecido por completo de las redes sociales después de graduarse. Las últimas publicaciones de Julie eran de hace 2 años, justo antes de que se mudara. Ninguna de ellas parecía activa ya, igual que Victoria tuvo que borrar las suyas, patrón tras patrón. A la mañana siguiente, Victoria me envió un mensaje de texto diciendo que se quedaría en casa. Su bebé tenía fiebre y no podía dejarlo. Le dije que seguiría investigando por mi cuenta en la escuela. Me sentí expuesta sin ella, como si Peterson de alguna manera supiera lo que habíamos hecho. Pero él actuó normal en clase, dio su lección sobre ángulos y pruebas, hizo sus bromas. Ahora lo observaba con más cuidado, sin embargo noté como siempre elegía a ciertas chicas para ayudar. Las tranquilas, las que se sentaban solas, las que se veían cansadas o estresadas. Tenía un tipo. Victoria había sido una excepción, popular, segura de sí misma, al menos por fuera, pero había sido vulnerable a su manera, luchando con las matemáticas en una familia que esperaba la perfección. A la hora del almuerzo me senté sola en la mesa de Victoria. Al otro lado de Siemens, la cafetería, vi a Lauren sentada con otras chicas tranquilas. Había visto su nombre en el libro de calificaciones, 3 estrellas junto a él. Se veía cansada, delgada, como si no estuviera comiendo lo suficiente. Me acerqué y le pregunté si podía sentarme. Las otras chicas parecían confundidas, pero Lauren asintió. Tuvimos una pequeña charla durante unos minutos sobre clases y tareas. Luego, con cuidado, mencioné que estaba teniendo dificultades en la clase de Peterson. El tenedor de Lauren se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Dije que estaba pensando en pedir tutoría, pero no estaba segura. Lauren dejó el tenedor y dijo en voz baja que debería buscar un tutor diferente. Tal vez un tutor estudiantil o ayuda en línea. Cualquier cosa menos quedarse después de la escuela con Peterson. Las otras chicas se sintieron incómodas. Una cambió rápidamente el tema al próximo baile de invierno, pero Lauren siguió mirándome. Después del almuerzo me alcanzó en el pasillo. Me preguntó por qué realmente estaba preguntando sobre Peterson. Me arriesgué y le conté sobre Victoria, sobre lo que Peterson le hizo. Los ojos de Lauren se llenaron de lágrimas. Dijo que no podía hablar de eso, que había trabajado muy duro para olvidarlo. Sus padres pensaron que estaba siendo dramática cuando intentó contárselo. Dijeron que Peterson era un buen hombre que la había ayudado a mejorar sus calificaciones. ¿Por qué estaba siendo desagradecida? Se cambió a la escuela en línea para su último año solo para alejarse de él, pero los recuerdos no desaparecieron. Le pregunté si estaría dispuesta a ayudar a Victoria, a hablar para que la gente creyera. Lauren negó con la cabeza. Dijo que no podía volver a pasar por eso. Las preguntas, la duda, la forma en que la gente la miraría. Había visto lo que le hicieron a Victoria, las fotos de Ia, los rumores. No podía soportar eso. Estaba solicitando ingreso a universidades. Necesitaba cartas de recomendación. No podía permitir que esto la persiguiera. Lo entendí, pero me sentí frustrada. ¿Cuántas chicas se quedarían en silencio mientras Peterson seguía enseñando? Lauren debió haberlo visto en mi cara porque dijo que lo sentía y luego se fue. Esa tarde tuve hora de estudio en la biblioteca. Estaba investigando si podíamos denunciar anónimamente a alguien fuera de la escuela cuando Britney se sentó frente a mí. Estaba en mi clase de inglés, callada, buenas calificaciones, se mantenía aparte. Me preguntó en qué estaba trabajando. Dije, solo investigación para un proyecto. Ella asintió. Luego deslizó un papel doblado por la mesa. Dijo que Lauren le había dicho que yo estaba preguntando por Peterson. Luego se fue antes de que pudiera responder. Desdoblé el papel. Era una captura de pantalla de mensajes de texto. El número de Peterson pidiéndole a una estudiante que se reuniera con él después de la escuela para recibir ayuda adicional. Luego los mensajes se volvieron extraños, preguntando si le había contado a alguien sobre sus sesiones, diciendo que era especial, que podía ayudarla con más que solo matemáticas. Mis manos temblaron mientras leía. Esto era una prueba real. Le envié un mensaje de texto a Victoria inmediatamente. Ella me llamó desde la casa de su tía. Le conté sobre Lauren, sobre Britney, sobre los mensajes. Comenzó a llorar, no lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alivio. No estaba loca, no estaba sola. Otras chicas también habían pasado por esto. Acordamos reunirnos mañana para averiguar los próximos pasos. Ahora teníamos pruebas. Teníamos que ser inteligentes sobre cómo usarlas. Peterson había estado haciendo esto durante 5 años. Era cuidadoso, protegido.
Teníamos que ser más cuidadosas. Esa noche hice copias de todo. Las fotos de los libros de calificaciones, la captura de pantalla que me dio Britney. Me las envié a mí misma, a Victoria. Las guardé en una memoria USB. Si algo les pasaba a nuestros teléfonos, aún tendríamos pruebas. Apenas dormí, seguía pensando en Peterson en clase mañana, actuando normal, eligiendo a su próxima víctima, tal vez ya preparando a alguien nuevo. La idea me revolvió el estómago. Teníamos que detenerlo, pero éramos solo niñas. Él era un maestro querido, ¿quién nos escucharía? Al día siguiente, Victoria regresó a la escuela. Su bebé estaba mejor y su tía podía cuidarlo. Se veía agotada pero decidida. Nos reunimos antes de la primera hora para planificar. Decidimos intentarlo una vez más con la administración. Esta vez llevaríamos las pruebas, las fotos, los mensajes, todo. Si Hayes no escuchaba, iríamos al superintendente. Si ellos no escuchaban, iríamos a la junta escolar. Alguien tenía que preocuparse de que un maestro estuviera depredando. Estudiantes, alguien tenía que detenerlo. Entramos juntos a la oficina principal. La secretaria preguntó si teníamos una cita. Dijimos que era urgente. Ella puso los ojos en blanco pero llamó a Hayes. Él salió con aspecto molesto. Dijo que tenía 5 minutos antes de una reunión. Lo seguimos a su oficina. Victoria habló primero. Dijo que teníamos pruebas de que Peterson era inapropiado con los estudiantes. Hayes suspiró y dijo, ya hemos pasado por esto antes. Fue entonces cuando saqué las fotos impresas, las páginas del libro de calificaciones, las estrellas, el patrón. Hayes apenas las miró. Dijo, una gran mejora no era evidencia de nada excepto de buena enseñanza. Luego le mostré la captura de pantalla de Britney. Su expresión cambió. La estudió cuidadosamente, preguntó dónde la habíamos conseguido. Dije, nos la dio una estudiante, alguien más a quien Peterson había atacado. Él dejó el papel y nos miró. Dijo que era una acusación seria. Si estábamos equivocadas, podríamos arruinar la carrera de un hombre. ¿Entendíamos eso? Victoria dijo que Peterson arruinó su vida. Tenía 16 años con un bebé porque un maestro en quien confiaba se aprovechó de ella. ¿Cómo era su carrera más importante que eso? Hayes dijo que lo investigaría, que debíamos ir a clase y dejarlo a él. Algo en su tono era extraño, demasiado tranquilo, demasiado despectivo. Salimos de su oficina sintiéndonos derrotadas de nuevo. Victoria dijo que no iba a hacer nada, que probablemente le advertiría a Peterson y luego todo empeoraría. Estuve de acuerdo. Necesitábamos otro plan. Mientras caminábamos hacia clase, alguien llamó el nombre de Victoria. Nos giramos para ver a la señora Chen, la maestra de biología avanzada. Nos preguntó si podíamos hablar después de la escuela. Dijo que era importante. Estuvimos de acuerdo, confundidas. La señora Chen nunca nos había prestado atención a ninguna de nosotras antes. Enseñaba principalmente a estudiantes de último año. No la teníamos en ninguna clase, pero algo en su expresión nos dio curiosidad. El día pasó lentamente. Peterson parecía diferente en geometría, distraído. Revisaba constantemente su teléfono. Tropezaba con problemas que usualmente resolvía fácilmente. En un momento me miró directamente durante demasiado tiempo, como si estuviera tratando de averiguar algo. Mantuve mi expresión neutral, pero mi corazón se aceleraba. ¿Hayes le contó sobre nuestra reunión? ¿Sabía que habíamos estado en su aula? Después de clase me pidió que me quedara. Se me heló la sangre. Dije que tenía que ir a mi próxima clase. Él dijo que solo tomaría 1 minuto. Otros estudiantes estaban saliendo. Pronto estaríamos solos. Agarré mis cosas y me dirigí a la puerta. Volvió a llamarme, su voz adquiriendo un tono más agudo. Dijo que realmente necesitábamos hablar sobre mis calificaciones, sobre mi potencial, sobre cómo él podía ayudarme a tener éxito en su clase. Las palabras eran inocentes, pero el tono no lo era. Prácticamente salí corriendo, del aula. En el pasillo, le envié un mensaje de texto a Victoria. Peterson nos había descubierto. Teníamos que tener cuidado. Ella me respondió que también había tenido una vibra extraña de él en el pasillo, como si la estuviera observando. Acordamos quedarnos juntas el resto del día, seguridad en números. Después de la escuela, nos reunimos con la señora Chen en su aula vacía. Cerró la puerta y bajó las persianas. Eso me puso nerviosa, pero Victoria parecía confiar en ella. La señora Chen se sentó en un escritorio y nos miró durante un largo momento. Luego preguntó si éramos nosotras las que estábamos haciendo preguntas sobre Peterson. Intercambiamos miradas, pero asentimos. Dijo que había oído de Lauren y Britney que estábamos tratando de hacer algo, que quería ayudar. Victoria preguntó por qué le importaba. La señora Chen dijo que había notado patrones a lo largo de los años. Chicas que de repente abandonaban actividades, que pasaban de ser extrovertidas a retraídas, que mejoraban drásticamente solo en la clase de Peterson. Había intentado hablar con Hayes al respecto hace 2 años. Él la detuvo de inmediato, le dijo que estaba viendo problemas donde no existían, amenazó su trabajo si seguía difundiendo rumores. Así que se quedó callada, pero siguió observando, siguió notando. Le pregunté si tenía alguna prueba. Ella negó con la cabeza.
solo observaciones y sospechas. Pero dijo que conocía a otros maestros que también habían notado cosas. El señor Rodríguez en español, la señorita Park en historia. Todos habían intentado hablar en diferentes momentos. Todos fueron silenciados. Peterson era intocable. Traía premios para la escuela, los padres lo amaban. La junta escolar pensaba que caminaba sobre el agua. La señora Chen dijo que la única forma de detenerlo era salirse por completo del sistema escolar. Victoria preguntó qué quería decir. La señora Chen sacó una tarjeta de presentación. Era para un detective del departamento de policía local, la detective Sarah Mills. La señora Chen dijo que se especializaba en crímenes contra menores. Nos tomaría en serio, pero teníamos que estar preparadas. Una vez que habláramos con la policía, todo cambiaría. La escuela cerraría filas, la gente tomaría partido, se pondría feo. ¿Estábamos listas para eso? Miré a Victoria. Sostenía la tarjeta como si pudiera quemarla. Sabía que estaba pensando en su bebé, en sus padres, en lo mucho que las cosas podrían empeorar. Pero luego enderezó los hombros y dijo que sí, que estaba lista, que no podía dejar que Peterson lastimara a nadie más. La señora Chen dijo que llamaría a la detective Mills y organizaría una reunión. Nos dijo que reuniéramos todas nuestras pruebas, que hiciéramos copias de todo y que tuviéramos cuidado. Peterson tenía amigos en altos cargos. Los siguientes 2 días fueron tensos. Peterson nos observaba constantemente en clase, en los pasillos, incluso en el almuerzo. Lo pillaba mirándonos desde el otro lado de la cafetería. Otros estudiantes también empezaron a notarlo. Bradley hizo una broma sobre Peterson teniendo algo con la mamá adolescente y su amiga. Sus amigos se rieron, pero me puso la piel de gallina. Victoria empezó a hacer que alguien la acompañara a su coche después de la escuela, normalmente yo o una de las pocas chicas que todavía le hablaban. La detective Mills accedió a reunirse con nosotros ese sábado en la comisaría. La señora Chen vino con nosotros para apoyar. La comisaría era más pequeña de lo que esperaba, solo un edificio normal en el centro. La detective Mills era más joven de lo que pensaba, tal vez de unos 30 y tantos años, con ojos amables y un apretón de manos firme. Nos llevó a una habitación privada y dijo que podíamos contarle todo, sin juzgar, sin prisas, solo la verdad. Victoria fue la primera. Contó toda la historia. Las tutorías, los cumplidos, cómo Peterson la hizo sentir especial. Luego cómo las cosas cambiaron. Cómo empezó a tocarle los hombros, las manos. Cómo la retenía después de las sesiones. Cómo un día la besó y ella se congeló. Cómo escaló desde allí. Cómo estaba demasiado asustada y confundida para contárselo a alguien. Cómo cuando se quedó embarazada, él la convenció de culpar a Jake, diciendo que nadie la creería de todos modos. Un maestro respetado contra una chica popular que simplemente parecía estar tratando de encubrir sus promiscuidades. La detective Mills tomó notas sin interrumpir. Cuando Victoria terminó, le mostré nuestras pruebas, las fotos de los libros de calificaciones, las estrellas junto a los nombres, la captura de pantalla de Britney, el patrón que se remontaba años. La detective Mills estudió todo cuidadosamente. Hizo preguntas sobre fechas, horas, incidentes específicos. Fue minuciosa pero gentil, profesional. Cuando terminamos dijo que nos creía, pero creer no era suficiente. Necesitaba más pruebas para construir un caso. Preguntó si podíamos conseguir que otras víctimas se presentaran. Le conté sobre Lauren, sobre las otras chicas que no hablaban. La detective Mills dijo que entendía su miedo, pero su testimonio fortalecería el caso. Nos dio su número directo y dijo que la llamáramos si recordábamos algo más o si algo nuevo sucedía. También dijo que tuviéramos cuidado. Si Peterson sospechaba la participación de la policía, podría intentar destruir pruebas o intimidar a los testigos. Salimos de la estación sintiéndonos esperanzadas y aterradas a la vez. Alguien finalmente nos creyó, pero ahora era real. Habría una investigación, preguntas, tal vez un juicio. Los padres de Victoria se enterarían de la verdad. Toda la escuela lo sabría. En el coche la señora Chen dijo que éramos valientes, que estaba orgullosa de nosotras, pero yo no me sentía valiente. Sentía que iba a vomitar. El lunes en la escuela fue extraño. Peterson no estaba allí. Un sustituto enseñó geometría. Los rumores volaron de inmediato. Alguien dijo que estaba enfermo. Alguien más dijo que estaba en una conferencia de maestros, pero Victoria y yo sabíamos la verdad. La investigación había comenzado. En el almuerzo el director Hayes nos llamó a su oficina. Se veía furioso. Nos preguntó si habíamos ido a la policía. Dijo que debimos haber acudido a él primero, dejarlo manejarlo internamente. Victoria se rió. De hecho, se rió en su cara. Dijo, lo intentamos y no hizo nada. Hayes dijo que no entendíamos el daño que estábamos causando. Peterson era un buen hombre, un buen maestro. Estas acusaciones lo arruinarían. ¿Queríamos eso en nuestra conciencia? Encontré mi voz y dije, ¿y qué hay de las chicas a las que hirió? ¿Qué hay de sus vidas, de su daño? Hayes dijo que eso era presunto, no probado. Estábamos destruyendo la carrera de un hombre con rumores y malentendidos. Luego dijo algo que me heló la sangre.
Dijo que debíamos tener cuidado, que hacer acusaciones falsas tenía consecuencias legales. Victoria se puso de pie y dijo que habíamos terminado, que no teníamos nada más que decir sin un abogado presente. La cara de Hayes se puso roja, pero nos dejó ir. En el pasillo, Victoria estaba temblando. Dijo que Hayes básicamente nos había amenazado. Estuve de acuerdo. Le enviamos un mensaje de texto a la detective Mills sobre la reunión. Ella dijo que documentáramos todo, que escribiéramos exactamente lo que se dijo, que guardáramos cualquier correo electrónico o mensaje, que creáramos un rastro de papel. El resto de la semana fue un caos. Peterson no regresó. El sustituto se volvió permanente. Los rumores se descontrolaron. Alguien dijo que Peterson fue arrestado, alguien más dijo que huyó del estado. La verdad era menos dramática. La detective Mills nos dijo que estaba en licencia administrativa pendiente de investigación, pero el daño a su reputación había comenzado. Los padres hacían preguntas. La junta escolar se estaba involucrando. Luego llegó la reacción. Los partidarios de Peterson salieron a la carga. Un grupo de padres inició una petición diciendo que estaba siendo perjudicado. Nos llamaron a Victoria y a mí mentirosas que buscaban atención. Las fotos de IA de Victoria resurgieron con nuevos subtítulos sobre ella tratando de destruir a un buen hombre porque él no se acostaría con ella. Fue brutal. Victoria faltó a la escuela durante 3 días. Yo empecé a almorzar en la biblioteca para evitar la cafetería. Pero entonces algo inesperado sucedió. Britney se presentó. Entró a la estación de policía con sus padres y dio una declaración completa sobre los mensajes y el comportamiento inapropiados de Peterson. Sus padres habían encontrado los mensajes de texto y le creyeron. Luego, los padres de Lauren llamaron a la detective Mills. Dijeron que su hija tenía algo que decir. Una por una, las chicas comenzaron a hablar, no públicamente, no en la escuela, sino a la policía, a los investigadores. La señora Chen nos mantuvo al tanto. Dijo que más maestros también se estaban presentando, no con pruebas directas, sino con observaciones, preocupaciones que habían planteado y que fueron desestimadas, patrones que habían notado. El señor Rodríguez tenía documentación de hace 3 años de sus preocupaciones sobre el comportamiento de Peterson con estudiantes femeninas. La señorita Park tenía correos electrónicos donde Hayes le decía que se metiera en sus propios asuntos cuando ella había levantado banderas rojas. La investigación se amplió. Ya no se trataba solo de Peterson. Se trataba de un sistema que lo protegía, que silenciaba las preocupaciones, que priorizaba la reputación sobre la seguridad de los estudiantes. La detective Mills entrevistó a decenas de personas, estudiantes actuales, exalumnos, maestros, administradores. Las historias eran deprimentemente similares. Chicas que tenían dificultades, Peterson que ofrecía ayuda, límites que se erosionaban lentamente y una escuela que miraba hacia otro lado. La investigación duró meses, no semanas. Hubo declaraciones, revisiones de pruebas, procedimientos legales que parecieron arrastrarse para siempre. Peterson permaneció en licencia mientras los abogados luchaban por cada detalle. La comunidad permaneció dividida, algunos pidiendo su cabeza, otros insistiendo en su inocencia. Victoria y yo continuamos yendo a la escuela, enfrentando el juicio diario de ambos lados. Algunos días eran más difíciles que otros. Las fotos de IA seguían resurgiendo a pesar de múltiples intentos de eliminarlas. Nuevos rumores se propagaban, semanalmente. Pero nos teníamos la una a la otra, y lentamente también teníamos a otros. Las chicas que habían guardado silencio comenzaron a asentirnos en los pasillos. Algunas incluso susurraron «gracias» cuando nadie miraba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Peterson fue arrestado. Los cargos eran graves, múltiples cargos de conducta inapropiada con menores. La evidencia era abrumadora. No solo nuestro testimonio, sino también pruebas físicas que encontraron cuando registraron su casa, fotos en su computadora, trofeos de víctimas. Los libros de calificaciones con estrellas no solo registraban calificaciones, sino conquistas. La comunidad explotó. Los padres que lo defendieron quedaron impactados. Otros dijeron que siempre habían sentido que algo andaba mal. La escuela celebró reuniones de emergencia, trajeron consejeros, prometieron plena cooperación con la investigación. Hayes anunció su jubilación anticipada, dijo que quería pasar más tiempo con la familia. Todos sabían la verdad. Se estaba yendo antes de que pudieran despedirlo. Pero lo mejor fue lo que pasó con los estudiantes. Los que torturaron a Victoria empezaron a retirarse. Algunos incluso se disculparon. No muchos, pero algunos. Las fotos de IA desaparecieron. Bradley fue suspendido por 2 semanas cuando se supo que fue uno de los que las crearon. Sus ofertas de becas de fútbol comenzaron a ser retiradas. Resulta que a las universidades no les gustan los estudiantes que crean imágenes explícitas de menores, incluso las generadas por IA. Victoria comenzó a sanar. Todavía tenía días difíciles. Todavía lidiaba con el juicio de algunas personas, pero ahora también tenía apoyo.
otros sobrevivientes que entendían, maestros que le creyeron, incluso algunos padres que se disculparon por no ver la verdad antes. Comenzó a hablar de la universidad nuevamente, de convertirse en trabajadora social para ayudar a otras chicas como ella, como nosotras. El proceso legal fue lento. Hubo audiencias y retrasos y mociones. El abogado de Peterson intentó todos los trucos para que se redujeran o desestimaran los cargos, pero la evidencia era demasiado fuerte, demasiadas víctimas, demasiada documentación. Finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad. 15 años de prisión, registro como delincuente. Nunca más se le permitiría enseñar. No fue suficiente para lo que había hecho, pero fue algo, justicia de algún tipo. El distrito escolar también hizo cambios. Nuevas políticas sobre las interacciones entre estudiantes y maestros, capacitación obligatoria sobre denuncias, líneas de denuncia anónimas. No podían deshacer el daño, pero podían intentar evitar que volviera a suceder. Algunas personas dijeron que era muy poco y muy tarde. Probablemente tenían razón, pero al menos los futuros estudiantes podrían estar más seguros. Testifiqué. En una de las audiencias hablé de ese día detrás del gimnasio, de cómo Victoria me salvó, de cuántas otras chicas había intentado proteger, incluso cuando todos la odiaban. El fiscal dijo que nuestra evidencia fue crucial. Los libros de calificaciones, las fotos, el patrón que habíamos documentado. Sin eso, Peterson podría haberse librado. Victoria me apretó la mano cuando terminé de testificar. Lo habíamos logrado juntas. La vida volvió a la normalidad eventualmente, tan normal como podía ser. Victoria se graduó con honores a pesar de todo. Caminó por ese escenario con su bebé en la audiencia y la cabeza en alto. Yo tenía 2 años más de secundaria, pero fueron diferentes, mejores. La cultura había cambiado. La gente era más consciente, más cuidadosa, más dispuesta a hablar. La señora Chen se convirtió en nuestra mentora no oficial. Ayudó a Victoria. Con las solicitudes universitarias me ayudó a mí a descubrir qué quería hacer con mi vida. Dijo que habíamos demostrado más coraje que la mayoría de los adultos que conocía, que habíamos cambiado las cosas, probablemente salvado vidas. No sé sobre eso. Solo hicimos lo que nos pareció correcto, lo que había que hacer. La sentencia de Peterson apareció en las noticias locales. No nombraron a las víctimas, pero todos sabían. Victoria dio una entrevista, voz anónima y disfrazada. Dijo que esperaba que otras chicas hablaran, que les creyeran, que los adultos destinados a protegerlas realmente las protegieran. Dijo que estaba sanando, avanzando, que su bebé crecería en un mundo mejor porque la gente finalmente escuchó. Y esa es realmente toda la historia. Fue desordenada y dolorosa y complicada. Nada como las dramáticas revelaciones que ves en la televisión. Solo 2 adolescentes que se negaron a dejar que un depredador siguiera lastimando a la gente, que encontraron sus voces cuando todos intentaron silenciarlas, que aprendieron que a veces hacer lo correcto significa que todo empeora antes de mejorar, pero sí mejora. Victoria está en la universidad ahora, prosperando. Yo me postularé el próximo año, pensando en justicia criminal o trabajo social, tal vez ambos. Oh, y esas fotos de IA, los creadores obtuvieron más que solo castigo escolar. Resulta que crear y distribuir imágenes explícitas de menores, incluso las generadas por IA, es un delito federal. Todos están haciendo servicio comunitario y libertad condicional. Sus sueños universitarios están bastante destrozados. Buen viaje, sí, me preguntas. Peterson está en prisión donde pertenece. Hayes se ha ido. La escuela es más segura, no perfecta, pero mejor. Y Victoria es la persona más fuerte que conozco. Sigue siendo amable, sigue ayudando a los demás, sigue negándose a dejar que lo que pasó la defina. Dice que su bebé le salvó la vida, le dio una razón para luchar. Pero creo que ella se salvó a sí misma y tal vez también salvó a muchas otras chicas. Eso es todo lo que tengo. Gracias por leer esta novela absoluta. Tenía que sacarlo todo. Si estás pasando por algo similar, habla, busca a alguien que te crea, no te rindas. Mejora, te lo prometo.